Estafadores, el peor tipo de criminales. Son encantadores, fríos y calculadores, traicionan y destruyen vidas, y a la vez son un gran enigma. Estamos a punto de explorar el misterioso mundo de estos maestros del crimen, ofreciendo una visión única del funcionamiento de las complejas mentes de algunos de los estafadores y estafadoras más astutas del mundo. Revelaremos los detalles y las complejidades de sus elaborados crímenes, así como la impactante manera en la que fueron llevados ante la justicia. En este programa, conoceremos la historia del vidente falso que se aprovechó de las creencias espirituales de la gente. Mientras sus víctimas ancianas hallaban consuelo en sus autoproclamados poderes psíquicos, él utilizaba esa confianza como un arma vengativa y despiadada. Paul Williams se aprovechaba de la vulnerabilidad de los ancianos que se encontraban solos y afligidos, y sacaba partido de esa condición para hacerse con los ahorros de estas personas. Paul Williams se describiría a sí mismo como uno de los mejores videntes que existen. Paul Williams era un estafador desalmado, que con su encanto y su catálogo de mentiras del más allá, estafaba a ancianos indefensos que habían perdido a un ser querido. Yo describiría a Paul Williams como un estafador oportunista. Utiliza su condición de vidente para aprovecharse de la gente. Manipulando la creencia de la gente en el mundo psíquico, Paul Williams hizo lo impensable, y abusó de la confianza de sus víctimas con mensajes conmovedores del reino espiritual, que siempre concluían en una misma cosa: denle su dinero. Vio una clara oportunidad de manipular a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Personas mayores que están en duelo por un ser querido. Paul Williams era un vidente depredador que se beneficiaba de la soledad de sus clientes. Con manipulación psicológica lograba que le entregaran dinero, que redactaran un testamento en su beneficio, y básicamente, que hicieran lo que él quería. Creo que Paul Williams tiene un doctorado en el arte de la estafa. En 1997, Paul Williams, de 39 años, vivía en Stourton, Midlands, con su esposa y su familia. Paul era una cara conocida en la zona de Black Country, y una especie de celebridad local debido a su autoproclamado don. Paul Williams es probablemente más conocido en Midlands como Paul Daran. Ese es su nombre artístico. Es un vidente, o al menos, eso es lo que le hace creer a la gente. Se había hecho conocido entre la gente de su localidad por las reuniones de médiums espiritistas que organizaba allí. Y creo que le gustaba denominarse a sí mismo como un caballero adinerado. La gente acudía a él por sus poderes psíquicos, su capacidad para exorcizar fantasmas, su habilidad para leer el futuro, su habilidad para contactar con parientes muertos, seres queridos, cosas así. Y era muy ostentoso. Incluso tenía un auto con una matrícula que decía psíquico. Así que creo que la gente lo admiraba un poco. No había razón para que nadie creyera que no era auténtico. Paul Williams era encantador, cortés y popular, un auténtico showman. Incluso los inicios de su don psíquico tuvieron un origen dramático. Dijo que había participado en la batalla por Puerto Argentino. Y es una descripción asombrosamente evocadora de su muerte y su renacimiento. Lo que me contó a mí y a otros presentes en ese momento fue que él había participado en la Guerra de las Malvinas. Dijo que en un momento hubo una explosión y que las esquirlas venían hacia él, pero que las vio acercarse en cámara lenta. Y que no había nada que él pudiera hacer al respecto. Sabía que esa metralla iba a impactarlo, y no podía moverse por la posición en la que se encontraba. Entonces murió, según dijo, y sintió que había pasado al otro lado, porque vio la luz blanca y fue atraído hacia la luz. Y al final de la luz blanca estaba su abuela que, según él, tenía poderes psíquicos. Y le dijo: Paul, aún no es tu hora. Vuelve y ayuda a la gente. En ese momento, él sintió que era vidente y que había regresado por una razón, tal vez para ser esta persona maravillosa que con sus dones iba a ayudar a la gente de distintas maneras. Paul Williams dio una entrevista en 1999 para un programa de televisión no emitido titulado The Hauntings and Mysteries of the Black Country. En este fragmento, Williams habla del extraordinario suceso que le llevó a su despertar psíquico.
Cuando superé aquel accidente, después de una larga recuperación, empecé a investigar las razones de por qué me había ocurrido aquello. Y empecé a investigar lo paranormal. Años más tarde, se descubrió que la historia de Paul Williams era una auténtica obra de ficción, y una muestra de la decepción que se avecinaba. Las comprobaciones realizadas en la Real Fuerza Aérea y el Ejército revelaron que no tienen constancia de que alguien con ese nombre o esa fecha de nacimiento prestara servicio en las Malvinas. Como todo lo que dice Paul Williams, era una completa mentira. A pesar de los inverosímiles orígenes del supuesto don de Paul Williams, su carrera como vidente financió un estilo de vida glamoroso y opulento. Paul Williams vivía en una casa de campo muy bonita en un canal de Staffordshire. Su casa era realmente impresionante, muy pintoresca. Se notaba que era caro vivir allí. Abrió una tienda al lado de su casa, junto al canal, donde vendía cristales y cartas de tarot. Algo así como objetos místicos. La gente pasaba, y él se paraba a charlar. Le compraban cosas. Era un negocio bastante rentable. Además de tener su pequeña tienda esotérica, un hotel local de Stourbridge, el Talbot Hotel, lo contrató como vidente propio. Creo que fue el primer hotel del país en ofrecer consultas espirituales como si fueran almuerzos. Así que era toda una personalidad, exuberante e encantador. Paul Williams, vidente autoproclamado y figura habitual de los periódicos locales, llegó a afirmar que la policía recurría a su don para resolver crímenes. Paul Williams afirmó haber colaborado en investigaciones policiales sobre delitos graves. Que yo sepa, nunca ha ayudado a la policía en ninguna investigación. Pero estas no fueron sus únicas mentiras. Williams dijo ser vidente de una gran cantidad de celebridades. También afirmó haber sido amigo, o haber aconsejado espiritualmente, a varias celebridades. Tenemos una larga lista de estrellas de televisión, deportistas y músicos. Mick Hucknall, Simply Red, Babs Windsor, Steve Davis, Michael Barrymore. Me dijo también que había trabajado para todo el elenco de Coronation Street, si mal no recuerdo, y para algunos integrantes del reparto de EastEnders. Le pregunté si era el vidente de las estrellas. Le dije, fuiste el vidente de Barbara Windsor, ¿verdad? Y me contestó, sí, pero eso fue hace tiempo, hace mucho tiempo. Y le dije, entonces es cierto, ¿no? Sí, lo es, dijo. Le pregunté, ¿eres amigo de Michael Barrymore? Y me dijo, sí, lo notaba un poco más nervioso. Así que dije, Mick Hucknall, Steve Davis, sí, hace mucho tiempo, dijo. Cuando les preguntaron a todos los famosos a los que él había mencionado, negaron haber contratado los servicios de Paul Williams o Paul Daran. Pero no todas sus mentiras estaban relacionadas con famosos, ni eran todas inofensivas, como que era un héroe de la Fuerza Aérea, o que era amigo de Michael Barrymore. Eran mentiras mucho más dañinas. Se aprovechaba de ancianos y vulnerables. Supusimos que, tal vez, había estafado a mucha gente, pero por la forma en que lo hizo, es muy difícil de probar. Irene Hickson es un buen ejemplo. Era una anciana. A ella le interesaba mucho lo paranormal, las habilidades psíquicas. Le gustaban mucho todas esas cosas. Tras hablar con los familiares de Irene, creemos que Paul la conoció en una sesión de espiritismo a la que ella había asistido. Él le dijo, como a muchas otras mujeres, que podía hablar con su marido desde el más allá. Irene Hickson le creyó. Habrá dicho, es encantador, tiene mucha experiencia en el tema. Ella creía en este tipo de cosas. Ella quería creer que él podía hablar con su marido difunto. Irene estaba muy angustiada y sentía que necesitaba consuelo. Como creía en los fenómenos psíquicos, confiaba en que Paul podía contactar con su marido. Y saber lo que pensaba de ella, por supuesto, le daba muchísima tranquilidad. Y Paul se aprovechó de eso. A continuación, la cruel e insensible estafa espiritual de Williams que lo hace llenarse los bolsillos y deja en la calle a ancianos inocentes. Desalojó a los inquilinos en contra de los expresos deseos de ella, y muy pronto centró su atención en a quien más podía manipular. Paul Williams es lo que muchos llamarían un estafador tradicional. Paul Williams se hacía pasar por clarividente y medium, pero al final demostró ser un estafador insensible y despiadado que se aprovechaba de las personas mayores y vulnerables. No puedes engañar a la gente para robarles dinero, con el pretexto de ser algo que no eres.
Lo que sí hay que admitir es que este hombre es sumamente encantador. Creo que la gente que conocía a Paul pensaba que era una persona honesta. Se aprovecha de las personas vulnerables, de los ancianos, de los que sufren, y sabe cómo jugar con esas emociones de forma eficaz. Quedó demostrado que las habilidades psíquicas de Williams no eran tales, pero en 1998 se encontraba entre los principales clarividentes y médiums de las Midlands, y había hablado abiertamente de sus supuestos poderes especiales. Subí al dormitorio donde tenía los problemas, y cuando cerré la puerta, todas las fotografías del aparador salieron disparadas hacia mí y me empujaron contra la pared, lo que me asustó un poco. Pero lo que nadie sabía era que se trataba de un charlatán que estaba a punto de sacarles los ahorros de toda la vida al menos a 2 personas. A menudo realizaba consultas espirituales a personas que querían exorcizar fantasmas o contactar con seres queridos que habían fallecido. Y también dirigía sesiones. Grupos de 20, 30 personas, reunidas y celebrando algún tipo de sesión de espiritismo, tomadas de la mano. Es fácil de imaginar. Así, él actuaba como el conducto, el medium, como el medium psíquico para ese grupo. Paul Williams utilizaba sus supuestas habilidades como medium para estafar a la gente. Y de esta manera, sus víctimas en efecto acudían a él. Todo muy conveniente. Debido a que esto se trata de personas crédulas que acuden por sí mismas, este tipo de estafa psíquica es popular y rentable, porque en cuanto alguien va a verte como vidente, entonces ya sabes que es una persona crédula. En efecto, van a verte y dicen, te creo, y ese es un buen comienzo. Y claro, no hay manera de desacreditar lo que dice la gente desde la tumba, así que sí, les da mucha más licencia para salirse con la suya. La gente acudía a Paul Williams cuando acababa de perder a un ser querido. Se encontraban en un estado de enorme vulnerabilidad. Eran personas mayores y necesitaban apoyo. Necesitaban a alguien que los ayudara. Era su forma de pedir ayuda. Y él traicionó y abusó de su confianza. Una de las mujeres que creyó en el don de Paul Williams como medium fue Irene Hickson. Irene acudió por primera vez a Williams para una consulta espiritual en 1998, con la esperanza de ponerse en contacto con Ernest, su marido fallecido. Williams se hizo amigo de Irene, como muestran estas imágenes de un programa de televisión no emitido. Hoy está conmigo Irene Hickson, que ahora es mi madre adoptiva y es muy valiosa para mí. Él se ganó rápidamente un lugar en su vida. Supongo que enseguida descubrió que no tenía hijos y que era dueña de una gran fortuna. Tenía una bonita casa en Tipton y una gran cantidad de joyas. También tenía muchas figurillas de Royal Doulton. En su casa se alojaban 3 inquilinos, de los que obtenía ingresos. Y entonces, Paul se hizo amigo de ella. 4 meses después, hizo un testamento, dejando todas sus propiedades y bienes a Paul Williams. Y si Paul muriese antes que ella, serían para su hijo, Stephen. Hubo otras herencias y donativos, unas miles de libras por aquí y por allá, para otros parientes. Pero la mayor parte de la finca y de la casa quedaron en manos de Paul Williams. Irene Hickson tenía 2 primos vivos, Doug y John Hyde, con quienes tenía una buena relación, pero el testamento hecho en el despacho del abogado de Paul Williams, el 12 de febrero de 1999, dejaba la casa de Irene a su nuevo amigo. Lamentablemente, en otoño de ese mismo año, la salud de Irene Hickson había empezado a deteriorarse. La internaron en el hospital y sus primos, preocupados, corrieron a verla. Hay un indicio fuerte del poder que Paul tenía sobre Irene al final. Sus 2 primos fueron a verla al hospital, primos con quienes estaba muy unida. Siempre pasaba las Navidades con ellos y los visitaba a menudo. Cuando intentaron ir al hospital, el personal se refería a Paul como su hijo. Y Doug dijo, ¿qué quieres decir? Ella no tiene hijos. Y la hermana dijo, claro que sí, lo conocí, es Paul. Doug sabía de la existencia de ese tal Paul. Sabía que Irene estaba interesada en el mundo espiritual, así que pensó que debía formar parte de algún grupo. Y le dijo a Paul, ¿qué sucede? ¿Te haces pasar por su hijo? ¿Qué está pasando? Y parece que Paul dijo, soy el hijo que nunca tuvo. Le gusta llamarme hijo, porque soy el hijo que nunca tuvo. A Doug, en ese momento, le resultó bastante lógico.
La explicación que le había dado tenía sentido. Parecía buena gente. Creyó que estaba ayudando a Irene. Le pareció que era bastante justo. Un par de meses más tarde la salud de Irene empeoró, y Dove escribió al abogado de ella preguntando, ¿crees que deberíamos hacer un poder? Ofreciéndole a Paul un poder notarial, junto con él y sus hermanos. El abogado respondió a las instrucciones de Paul diciendo, no, ella está en su sano juicio. No hace falta hacer un poder. De hecho, está mejorando. Un par de meses después, por desgracia, Irene falleció. Irene Hickson falleció el 22 de diciembre del año 2000, poco más de 2 años después de conocer a Paul Williams. Con su muerte, Doug y John se dieron cuenta de que su prima había dejado la mayor parte de su patrimonio a Paul Williams, pero había otro descubrimiento sorprendente a revelar. Lo más devastador, el albacea testamentario era Paul. Tenía el control total después de su muerte. Irene no tenía hijos, pero sí tenía primos, como también sobrinos y sobrinas. Lo más lógico sería pensar que les habría hecho albaceas testamentarios a sus familiares, y no a alguien a quien había conocido 4 meses antes. Doug y John Hyde no pudieron soportar ver a Williams controlando los procedimientos del funeral de Irene, y estaban tan disgustados que no asistieron, pero Williams sí estaba allí, y era el centro de todo. En el funeral, Paul leyó un panegírico. La esposa de Doug asistió. Dijo que era lo más horrible que había oído nunca. Derramó lágrimas de cocodrilo. Dijo que Irene era su mejor amiga, como una segunda madre para ella. Dijo que sonaba muy falso. Sin ninguna duda, Williams se autoconvenció de que en realidad no estaba haciendo nada malo. Si Irene quiso dejarle sus bienes a él, por voluntad propia, pues que así fuera. ¿Quién podría negarle su último deseo? A decir verdad, él iba a negarle su último deseo poco después. Paul Williams no había infringido la ley, pero la generosidad de Irene Hickson dio al falso vidente los medios para estafar a uno de sus inquilinos de la forma más cruel. Y el estafador no respetó los últimos deseos de Irene Hickson. El verdadero Paul Williams se deja ver tras la muerte de Irene, ya que, de hecho, se hace con la propiedad de la casa. Pero en su testamento, como él bien sabía, estipuló que quería que sus inquilinos siguieran viviendo allí. Uno de ellos ya había muerto, pero había otros 2, Gerald Rowley y Ted Boskowski, un tipo polaco. En el testamento de Irene se estipula que, tras su muerte, estos hombres pueden vivir allí todo el tiempo que quieran. Entre 12 y 18 meses, después de la muerte de Irene, la casa se vendió. Se cree que Ted vive como indigente en las calles de Tipton, y Gerald Rowley está en una residencia de ancianos, gracias a Paul Williams. No es exactamente lo que Irene hubiera querido. Abusó de la confianza que ella había depositado en él, y muy pronto se ocupó de buscar a alguien más para manipular. Y ese fue Jerry Rowley, un anciano que era inquilino de Irene. Paul Williams se aprovechó de ser un vidente semifamoso para hacer su magia. Se aprovechó de que su víctima era un anciano, ciego con cataratas. Está claro que Williams vio ahí la oportunidad de sacar ventaja y lo engañó. Construyó con él una relación de confianza. Y al final, Williams consiguió robarle los ahorros de toda su vida a ese pobre hombre. Desahuciado tras la muerte de Irene Hickson, Paul Williams le encontró alojamiento a Jerry Rowley a 16 kilómetros de su antiguo hogar, y le ayudó a transferir su dinero a un banco más conveniente. Lo que parecía ser un acto de bondad, era en realidad una forma de que Paul Williams le robara sin piedad a un anciano discapacitado miles de libras, que estaba ahorrando para financiar su funeral. Estaba casi ciego en aquel momento. Estaba casi ciego. No podía ver nada, aunque se me cayeran 50 centavos al suelo. Estaba muy mal de las cataratas, y no veía nada. Así que tenía mi cuenta bancaria en Tipton, en la Tipton Building Society. Y me dijo que sería mejor para mí transferirlo de allí, al Banco Yorkshire aquí en High Street. Así que fue, yo le di la libreta bancaria, entró y lo pasó de ahí al Yorkshire. Y no era una cuenta conjunta, estaba solo a mi nombre. Y él pone su nombre junto al mío.
y lo sacó todo. Me dejó 100 libras de 7,000 o lo que fuera. Creo que tenía 7,000 libras. Jerry Rowley era inquilino de Irene Eason. Así lo conoció Paul. Ayudó a reubicarlo. En realidad lo sacó de la casa de Irene y lo llevó a un asilo en Stourbridge. Y lo convenció para que cambiara de banco. Y mientras hacía todo esto, también se aseguró poner la cuenta bancaria a su nombre. Luego robó la chequera y los datos bancarios de Gerald. Esta cuenta bancaria tenía unas 6,500 libras. Eran ahorros para pagar su propio funeral. Williams vació la cuenta y extendió muchos cheques fraudulentos. El fraude con cheques o kiting, como se conocía en los círculos de estafadores tradicionales, es un campo bastante tradicional y lucrativo para la estafa, porque es otra forma de crédito. Ya sabes, es un simple trozo de papel, no es más que eso, pero vale dinero. Es decir, está listo para el fraude. Pero sí, es otro ejemplo de cómo a los estafadores no se les remuerde la conciencia. Está ante un pobre anciano ciego y no duda en estafarlo. ¿Dónde está la humanidad? Los estafadores no tienen. Jerry había ahorrado dinero para su funeral. Sin duda, Williams pensó, bueno, es un funeral. No se va a enterar de lo que ocurra en su funeral. Admitámoslo, estará muerto. Así que no tiene importancia. No pasará nada si desvió fondos. En 2003, Paul Williams robó 2.900 libras de la cuenta de Jerry Rowley. Además de hacer uso fraudulento de la chequera del pensionista, para robar otras 3.591 libras, dejando diezmados los fondos de Jerry. A una amiga de Jerry le preocupaba que Paul Williams tuviera la libreta bancaria de Jerry Rowley. Jerry había intentado ponerse en contacto varias veces con Williams por la libreta, pero sin éxito. Así que su amiga lo llevó al nuevo banco, donde se reveló el horror de lo que Williams le había hecho al anciano de 82 años. Solía hacerse cargo del Hotel Talbot aquí. La dueña del Talbot llegó a enterarse de esto. Me llevó hasta la Yorkshire Building Society, ahí me enteré. Había retirado todo el dinero a su nombre, Paul Williams. 1.200 libras fue lo primero que sacó para pagar la gasolina del garaje de Wollaston, 1.200. No sabía nada de eso. Sacó el dinero a su nombre. Firmó con su nombre. Era dinero mío. Cada centavo era mío. Así fue como lo atraparon por primera vez. Gerald descubrió que había dinero que había salido de su cuenta. Se dio cuenta de que debía de haber sido Williams y acudió a la policía. Es lo peor de lo peor. No hay bajeza peor que lo que hizo él. No se puede caer más bajo. No podría pensar en nada peor. Tras perder todos sus ahorros, Jerry Rowley confesó haber tenido deseos suicidas, pero por suerte no se dejó llevar por su depresión. Sin embargo, Jerry fue a la policía y denunció lo que Paul Williams le había hecho. Sin que Williams lo supiera, la policía empezó a investigar al estafador, que, tras haberle robado todo a Jerry, había pasado a su siguiente víctima, y esta víctima soportaría su estafa más cruel e insensible hasta el momento. A continuación, Williams lleva su estafa psíquica al siguiente nivel, devastador y despreciable. Williams le dijo a Joyce que había recibido un mensaje paranormal que lo conducía y empujaba hasta donde estaba el reloj, donde, sorpresa, sorpresa, estaba escondido el testamento. Paul Williams es un delincuente que utilizó el mundo espiritual como un arma para la estafa y la usó para arruinar la vida de ancianos y personas afligidas. Intentó crear una imagen de sí mismo que llevara a las personas a depositar su confianza en él. Williams se hacía pasar por vidente para estafar a personas vulnerables, ancianas y en duelo. Se trata de un hombre que aprovechó una oportunidad de una forma cruel e insensible. Solo se aprovechaba de gente mayor, solitaria y muy vulnerable. Es despreciable. No puedes jugar así, sin más, con la vida de la gente. Estafó a varias personas para obtener grandes sumas de dinero, y a primera vista, pareciera que se lo entregaban por voluntad propia. Utilizar el mundo espiritual como método para estafar gente puede parecer bastante novedoso. Pero en la oscura y retorcida historia de los estafadores, hay una larga lista de delincuentes que han empleado este método cruel y despiadado.
Los videntes falsos han hecho esto por mucho tiempo. Para convencer a la gente de su honestidad, emplean algo llamado lectura en frío, o a veces, algo llamado lectura en caliente. La lectura en frío consiste en observar la postura de las personas, y más en concreto, en escuchar lo que dicen. Tomas las pequeñas pistas que te dan y las combinas con afirmaciones muy generales o conjeturas, o afirmaciones que tengan una alta probabilidad de ser correctas. Observas las reacciones de la gente, y desde ahí, empiezas a aumentar la precisión de tus afirmaciones. Entre tanto, piensan que eres honesto, pero en realidad no ves nada. No hay tal revelación espiritual, lo intuyes o lo deduces a partir de ellos. Y la lectura en caliente es cuando haces una investigación. Es probable que sepas de antemano que alguien va a ir a verte, así que los buscas en internet, o hasta puedes contratar a un detective privado para que realice una investigación. Luego sorprendes a los clientes con la información que has adivinado psíquicamente. Y de trabajar brevemente con Paul Williams, la vidente Sabina Hayward fue testigo de su lectura en caliente. Yo lo describiría como una persona manipuladora. Y él, de alguna manera, trataba de obtener mi aprobación para demostrarle a la audiencia lo honesto que era. Por ejemplo, habíamos ido creo que a un centro comercial, donde unas personas habían muerto durante un accidente en una mina de carbón. Y me decía, ¿sientes algo de lo que pasa por aquí? Porque primero investigaba sobre un lugar y luego afirmaba que sus conocimientos provenían de las habilidades psíquicas que poseía. Así que leía cosas y luego, ya sabes, decía que lo que sabía era por su condición de vidente, que tenía la capacidad de captar esas cosas. Como revela este fragmento de un programa de televisión no emitido, Paul Williams se esforzaba por demostrar que sus habilidades psíquicas eran reales, y no una herramienta que utilizaba para robarle a la gente sus ahorros. Viajo por todo el país, buscando lo paranormal y observando estos sucesos. Pero mi lugar favorito es donde hoy vivo, que es el Black Country. Nadie podía prever la estafa cruel que iba a cometer a continuación, pero mientras tanto, estaba preocupando y molestando a algunos de sus clientes de confianza. La gente para la que había leído venía a verme disgustada por su actitud hacia ellos. En el sentido de que a veces les decía, no puedo leer para ti, ya está, no voy a leer para ti. Considero que eso los dejaba preocupados, así que acudían a mí un poco asustados. Claro, luego miro las cartas y veo que todo está bien, entonces empiezo a pensar, ¿a qué clase de juego está jugando? Mirando hacia atrás, ahora pienso que tal vez los rechazaba porque no podía robarles dinero, ya que no tenían recursos suficientes. Seguro que vio a gente de todas clases sociales. Pero probablemente era capaz de elegir específicamente a aquellos que fueran más dóciles, más susceptibles, más propensos a utilizarle como apoyo y a darle su confianza. Y resulta que estas personas eran muy mayores. Además, sabía que estas personas morirían en un futuro cercano. Así, había una gran reserva de dinero ahí, y él podía acceder a esa reserva de dinero si se hacía amigo de ellos. Para el 2004, Williams ya había forjado amistades. Había heredado una casa de Irene Hickson y luego robado más de 6.000 libras a su inquilino discapacitado. Paul Williams no sabía que la policía había empezado a investigarlo, y ya había encontrado a sus siguientes víctimas, una pareja de adeptos a lo espiritual a quienes conocía desde los años 90. Las últimas víctimas que conocemos de Williams eran una pareja llamada Joyce y Charles Sutton. Tuvieron un largo vínculo con Williams a principios de los 90. Lo conocieron a través de la comunidad espiritista. Forjaron una amistad a lo largo de los años, y así, desarrollaron una relación de mucha confianza entre ellos. Pero él no les había robado nada hasta entonces. Joyce Sutton y su marido acudían a menudo a las sesiones espiritistas que se celebraban en diversos establecimientos de Stourbridge. Se hicieron buenos amigos. Joyce Sutton también solicitó la ayuda de Paul Williams para deshacerse de un espíritu maligno en su casa actual de Dudley. Joyce y Charles habían conocido a Paul Williams o Daraan, como se hacía llamar, cuando éste exorcizó al fantasma de la primera esposa de Sutton de su casa. Joyce era la segunda esposa de Charles, y pensaba que su primera esposa no aprobaba ese matrimonio. Williams incluso alardeaba de lo que hizo por Joyce y su marido. En resumidas cuentas, conseguí solucionarlo y ahora la señora está muy agradecida. Todos los años me envía tarjetas de Navidad, tarjetas de cumpleaños y regalos. Ella está feliz. Puede que Joyce Sutton estuviera feliz por entonces,
pero ignoraba la artimaña con la que el vidente falso acabaría manipulándola. Sin duda, ella creía en lo que Paul Williams le decía. Está claro que tenía conocimientos del mundo espiritual y del espiritismo por las reuniones a las que asistía. Y basándonos en la imagen que Paul daba de sí mismo, las reuniones a las que ella asistía y el exorcismo que hizo en su casa, creo que ella se creía todo lo que le decían. A finales de 2004, el marido de la señora Sutton se enfermó. La señora Sutton confió en Paul Williams para que la llevara al hospital y le hiciera pequeños recados. Por desgracia, a finales de 2004, el señor Sutton falleció, lo cual fue muy duro para la señora Sutton. Charles Sutton tuvo un ataque al corazón, fue un infarto masivo, falleció en diciembre de 2004. Joyce estaba desolada, buscó apoyo en su amigo, Paul Daran. Paul Williams se volcó a consolar a la afligida viuda, y esa fue la primera etapa de su perverso plan. Y, sorprendentemente, él fue un gran apoyo para ella. Fue un gran compañero y la ayudó a superar la muerte de su marido. De hecho, la animó a irse a vivir a un hotel mientras asimilaba lo que le había ocurrido a su marido. Y creo que, conforme pasaba el tiempo, Joyce depositó aún más confianza en Paul Williams. Para él, ese fue su medio para llegar al fondo de lo que buscaba hacerle a Joyce. Las similitudes entre el caso Hickson y el de Sutton es la relación entre Williams y sus víctimas potenciales. Es el uso de sus supuestas habilidades psíquicas para tener algún tipo de control o poder sobre estas personas. Y la supuesta capacidad para hablar con sus seres queridos fallecidos. Por todo eso, lo respetan y confían en él. Él entabla relaciones con sus víctimas un tiempo antes de llevar a cabo la estafa. Así que es muy inteligente y es muy manipulador. A pesar de parecer un amigo comprensivo y solidario, Paul Williams en realidad planeaba manipular y traicionar a Joyce Sutton y al mundo paranormal a un nivel nunca antes visto. Una traición por demás perturbadora y enfermiza. Poco después de la muerte del señor Sutton, Paul Williams le dijo a Joyce que tenía un mensaje para ella del más allá. Charles lo había contactado. Por supuesto, la señora Sutton le creyó. Lo intrigante es que Williams le dijo a Joyce que había recibido un mensaje paranormal que lo conducía y empujaba hasta donde estaba el reloj, donde, sorpresa, sorpresa, estaba escondido el testamento. Oculto dentro del reloj había un testamento, un trozo de papel amarillento. El testamento, que supuestamente había elaborado Charles Sutton, dejaba el 50% de su patrimonio a la señora Sutton y el otro 50% a Paul Williams, a partes iguales. Y la propia Joyce admitió que le costaba creerlo, porque a Charles no le había caído muy bien Paul. Pero fueron hasta el banco. El banco aceptó el documento y Paul Williams se quedó con 6.500 libras que le pertenecían a la pobre Joyce. Pero eso no fue lo único que hizo. También le robó la chequera. Así que cuando Joyce se fue de vacaciones por 6 semanas para intentar superar la muerte de su marido, Williams utilizó sus cheques para vaciar el dinero de su cuenta. Al ganarse la confianza de la señora Sutton y obtener acceso a sus finanzas y las de su difunto marido, utilizó su chequera y falsificó su firma para pagar algunas de sus propias facturas. A la vuelta de sus vacaciones, en febrero de 2005, llamó al banco para consultar su saldo y descubrió que casi todo su dinero había desaparecido. Entonces se puso en contacto con la policía y así fue como lo localizaron. El fraude del cheque fue demasiado. La codicia de Paul Williams lo llevó a la ruina. Joyce Sutton había aceptado las afirmaciones falsas de Williams sobre el testamento. Pero cuando se dio cuenta de que el estafador había falsificado su firma y robado dinero de su cuenta, su vil estafa paranormal se vino abajo. Y tanto si se es espiritista como si no, no cabe duda de que aprovecharse de quienes acaban de perder a un ser querido es uno de los crímenes más bajos y crueles que una persona puede cometer. Paul Williams sacó ventaja de la amistad que tenía con la señora Sutton y abusó de su confianza, con la esperanza de que, en su dolor, no se quejaría de nada. Él hizo lo que hizo sabiendo que ella estaba en una posición muy vulnerable. Se encontraba muy, sabes, deprimida y angustiada por la pérdida de su pareja. Y él usó eso en su propio beneficio, ¿sabes? Creo que es algo espantoso. Me parece terrible.
El fraude en sí mismo es un proceso que lleva bastante tiempo, desde ganarse la confianza de la persona en un principio, hasta la concreción del fraude propiamente dicho. Es muy importante que el estafador se gane la confianza de la persona a la que quiere sacar dinero o robar. Es innegable que funcionó, como en el caso de Joyce Sutton. Creo que Williams fue demasiado lejos con todo este falso mensaje del más allá y la estrategia del testamento en el reloj. Para mí, eso parece indicar que se estaba volviendo codicioso, bueno, aún más codicioso. Y no estaba dispuesto a hacer el esfuerzo que había tenido que hacer con los otros ancianos. En definitiva, no estaba dispuesto a mantener una supuesta amistad con la señora Sutton hasta que ella muriera. Quería lo que quería, pero lo quería ya. Sé que suena un poco ridículo que pensara que iba a salirse con la suya. Pero, si sentía que tenía la situación bajo control, no tenía motivos para sospechar que no se resolvería a su favor. Es posible que fuera una víctima de su propia estafa, en el sentido de que confiaba demasiado en su poder sobre su víctima, y en que se saldría con la suya. Pero los estafadores no suelen ser personas previsoras, cuidadosas o concienzudas. Así que a menudo son muy descuidados en ese sentido. Se acabó el juego, y Paul Williams debería haber sabido lo que iba a ocurrir a continuación. La señora Sutton acudió a la policía en el verano del 2005, cuando se dio cuenta de que habían desaparecido fondos de su cuenta bancaria sin su conocimiento. Fue entonces cuando se dio cuenta de que le faltaba la chequera de su cuenta personal. Por suerte, Joyce no pensaba quedarse de brazos cruzados. Había gato encerrado. Fue a la policía, que de hecho ya estaba investigando a Williams por el dinero que le había robado a Gerald Brawley. Revisaron el testamento y más tarde descubrieron que era una falsificación. A continuación, Paul Williams, vidente estafador, se derrumba como un castillo de naipes cuando toda la extensión de su fraude queda expuesto ante el mundo. Vamos a publicar la noticia este domingo, su cara saldrá en la portada. Todo el mundo en las Midlands sabrá que es un estafador, además de un sujeto despreciable. ¿Qué excusa pondrá? Paul Williams utilizó su papel de vidente para llevar calma a ancianos susceptibles y desconsolados. Al mostrarse como toda una celebridad, la gente confiaba en él y en todo lo que decía. Se trata de alguien que vio la oportunidad de estafar a personas vulnerables y la aprovechó. Yo creo que elaboró toda esta red de engaños en su cabeza hasta el punto de creerse todo lo que decía. Así que supongo que es el estafador perfecto, porque él mismo cree lo que dice. Paul Williams ganó miles de libras con sus estafas, pero no es el primer delincuente que se dedica al mundo de la evidencia para ganar dinero. Si nos fijamos en la historia de los fenómenos psíquicos y el espiritismo, es muy larga la lista de delincuentes desenmascarados, timadores, estafadores, o como quieras llamarlo. Y aún así este tipo de estafa no cesa. Eso es algo para destacar. Está claro que era capaz de postularse y hacerle creer a la gente que podía comunicarse con personas que habían fallecido. En un sentido espiritual, no le tiras las cartas a la gente y consultas su futuro para obtener algo. Tu intención principal es brindarles ayuda. Parece que ayudar a la gente era lo último en lo que pensaba Paul Williams. Utilizaba su autoproclamado don para hacer una sola cosa: ganar dinero. Estas personas son mayores, vulnerables, sus seres queridos han fallecido. Él sabe bien cómo influir en las personas. Su estilo de estafar es más bien sentimental, por decirlo así, porque convencía a las personas, no para que se enamoraran de él, pero sí para ganarse su amistad, y en consecuencia, su confianza. En 2005, las estafas y mentiras de Paul Williams acabaron con él, cuando Joyce Sutton advirtió que le había robado la chequera para pagar sus propias facturas. Ella acudió a la policía, que se tomó muy en serio la manipulación del estafador psíquico sobre el sector más vulnerable de la sociedad. Un colega mío fue quien detuvo a Paul Williams por el robo de la chequera y por las subsiguientes transacciones fraudulentas y los cheques. Se llevó a cabo un registro de su domicilio, donde se encontraron varios documentos pertenecientes a Joyce y Charles, así como otro tipo de documentos que realmente él no necesitaba. Todo eso pertenecía a los Sutton. Mientras tanto, la señora Sutton se puso en contacto conmigo para informarme del testamento, ya que tenía algunas dudas, y a la luz de lo ocurrido con los fraudes de los cheques,
Le preocupaba que el testamento pudiera ser una falsificación. La investigación demostró que el testamento era, en efecto, una falsificación hecha por Williams. Y en el Tribunal de la Corona de Wolverhampton, Paul Williams, a quien podemos ver aquí llegando a su audiencia, tuvo que decidir si iba a admitir la estafa. Creo que tomó a todo el mundo por sorpresa, ya que se declaró culpable. Quienes estaban pendientes del caso, como el Sunday Mercury, esperaban que se declarara no culpable. Se trataba de personas mayores. En el contrainterrogatorio, los abogados probablemente podrían decir que estaban confundidos, que él solo intentaba ayudarlos, etc. Los cargos que ha admitido en la corte se relacionan con la falsificación del testamento de Sutton, el dinero que le robó a Joyce y el dinero que le robó a Gerald Rowley. La policía dice que hay otras cosas que ha hecho y otras personas a las que creen que ha estafado, pero es muy difícil de demostrar. Pero las pruebas que la policía tenía de Jerry Rowley, de 82 años, y de Joyce Sutton, recientemente fallecida, eran irrefutables. Williams no tuvo más remedio que reconocer sus delitos y declararse culpable. Tras la audiencia, la reportera local Emily Andrews visitó al estafador antes de que fuera condenado por sus delitos. Le dije, ¿Paul Williams? Dijo, sí, y contesté, o Paul Darán, me dijo, ¿quién quiere saberlo? Y le dije, Emily Andrews, del Sunday Mercury. Esta semana publicaremos una nota sobre ti. Parecía muy sorprendido y se puso muy pálido. Entonces le dije, sabemos que te has aprovechado de gente mayor. Lo acabas de admitir ante el tribunal. ¿Cuál es tu excusa? Y dijo una sucesión de tonterías, la verdad. Dijo, estoy muy enfermo, tengo problemas de salud mental, he tenido la espalda muy mal. Mi abogado apelará por un atenuante en la sentencia. Le dije, bueno, vamos, Paul, esta es tu oportunidad de decírmelo. Publicaremos la noticia este domingo. Tu cara saldrá en la portada. Todo el mundo en las Midlands sabrá que eres un estafador, además de un sujeto despreciable. ¿Cuál es tu excusa? La verdad es que no tenía ninguna, aparte de, esta gente no dice la verdad. Le dije, pero te declaraste culpable, lo admitiste. Me contestó, toda historia tiene dos caras, toda historia tiene dos caras. Y yo dije, pues bien, dame tu versión. ¿Cuál es tu verdad? Y dijo, no puedo hablar contigo. Mi abogado no me permite hablar. Le dije, qué conveniente, no. Y me dijo, hablaremos después del juicio. ¿Qué? ¿Cuándo estés preso? Sí, hasta podríamos escribir un libro juntos, contestó. Y pensé, no me parece buena idea, pero gracias. Así como Williams afirmaba cada semana que sus problemas de salud habían provocado su comportamiento cruel y despiadado, también declaró en referencia a su don autoproclamado. Lo dejé todo después de que estallara este asunto. En la sentencia, Adam Weston, quien defendía a Williams, afirmó que el estafador utilizó el dinero obtenido para financiar una aventura extraconyugal, y para financiar su estilo de vida en lugar de aceptar su pérdida de estatus tras perder su trabajo. Así que, lo que expresaba era que necesitaba dinero. Y estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para obtener ese dinero, incluso estafar a personas mayores y desconsoladas. En mi opinión, no es la defensa más adecuada decir, tengo un estilo de vida que mantener. ¿No nos pasa a todos? Sí, pero mantener nuestro estilo de vida no nos lleva a traicionar la confianza de los demás. Paul Williams fue condenado a 18 meses de prisión por los engaños. El taquígrafo judicial en el momento de la audiencia declaró que incluso él debería haberlo visto venir. Y agregó, no hace falta ser clarividente para darse cuenta de una cosa así. Sigue siendo un misterio si la supuesta capacidad psíquica de Paul Williams le permitió ver en su futuro una condena de 18 meses de cárcel, además de si hay más víctimas ancianas que cayeron en el engaño frío, calculador y cruel de Paul Williams. Pero Williams es un estafador tan exitoso, que hay gente que aún cree en su supuesto don, incluso una de sus víctimas. Algunas personas aún creen que es vidente y confían en sus capacidades. Hasta creo que una de ellas es Joyce Sutton, a quien robó de la forma más cruel. Ella aún cree que tiene habilidades psíquicas. Creo que aún cree que se deshizo del fantasma de la primera esposa de Charles. Pero creo que debe estar furiosa por la forma en la que él la engañó. Y de que estafara a estos ancianos de la forma más cruel. Pulsó los botones y se marchó con su dinero. Joyce Sutton ha confiado en este hombre, y ahora sabe que ha traicionado su confianza. Y que a todos los efectos estaban muy próximos.
Ninguna de las víctimas ancianas y vulnerables de Paul Williams recuperó jamás su dinero tras ser estafadas por el falso vidente, que ahora ha salido de prisión tras cumplir solo 4 de los 18 meses de su condena. Es desgarrador pensar que estas personas le han abierto sus almas y él se ha aprovechado de ellas. Y debe ser muy difícil volver a depositar tu confianza en alguien en el futuro después de que te haya pasado una cosa así. En este tipo de fenómenos psíquicos, la gente acude por voluntad propia. Quienes confían en ello, van a ser más propensos a caer en ese tipo de estafas. Pero se podría esperar que cualquiera que leyera el reporte sobre Paul Williams, lo pensara 2 veces. Utilizó esas mentiras para hacer dinero. Utilizó esas mentiras para comprarle a su mujer un Porsche de alta gama. Utilizó esas mentiras para vivir en una lujosa casa junto al canal. Y utilizó esas mentiras para aprovecharse de ancianos vulnerables que creían cada palabra que decía.